yo te amo. En cómo crecer en sabiduría y entendimiento. A veces tenemos tantas preguntas y no tenemos respuesta. El Señor me decía que una de las cosas importantes es que nosotros aprendamos a ser sabios. Si somos sabios y entendidos, nosotros vamos a poner en práctica cada una de estas palabras hermosas de este manual que ha sido inspirado netamente por Él. Entonces, yo escogí uno de los libros de la Biblia que habla de la sabiduría y vamos a estar hablando en Proverbios. Proverbios es un libro que fue escrito, dice que en su totalidad por Salomón, pero cuando uno empieza a estudiar se da cuenta de que Salomón fue inspirado, aunque uno no vea reflejado la palabra de Jesús allí, pero fue una inspiración del Espíritu Santo para él poder hacer este libro. Este libro, él trajo la sabiduría que Dios le había dado. Recuérdense que lo primero que él pidió cuando empezó a reinar en Reyes fue que Dios le diera. Él no le dijo dame dinero, dame esto, sino dijo dame sabiduría para yo poder entender al pueblo. Dame sabiduría para yo poder consolarlo. Dame sabiduría para cada cosa que yo voy a hacer. Y bueno, Dios le otorgó esa sabiduría. Una de las cosas que podemos ver en este libro, que es un libro que no solamente es un libro teórico, es un libro práctico. Y es un libro práctico porque aquí nos dan consejos para todo, para nuestro vivir diario, para nuestras relaciones personales, para nuestras relaciones con el medio donde trabajamos, para las relaciones con las personas que viven alrededor de nosotros. O sea que es un libro completo que habla de la moral, de la ética, pero no solo eso, habla de lo más importante, habla de lo espiritual. Entonces, a través de Proverbios vamos a estar revisando algunos conceptos y vamos a estar viendo lo importante que es que nosotros podamos crecer en sabiduría y en entendimiento. Y acá en Cristo Hoy tenemos también material que nos pueden ayudar a nosotros a crecer, que nos pueden ayudar a nosotros a ser sabios y entendidos para todo lo que dice la palabra. Pero vamos a comenzar leyendo Proverbios 1, del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. O sea, hacen la apertura de quién escribió el libro. Y explica después el propósito de leer el libro. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Aquí está el resumen. ¿Para qué es este libro? Como dice al principio, ¿verdad? Es para entender la sabiduría, la doctrina y para conocer las razones que nos hacen a nosotros prudentes para nosotros poder vivir el día a día y el poder entender y podernos hacernos entender. O sea que este es un libro realmente que cuando nosotros lo leemos con entendimiento y tomamos de acá lo que es, nuestras vidas van a ser diferentes. Si usted lee por lo menos un proverbio al día, su vida empieza a ser diferente. Una de las cosas de Proverbio que dice que fue escrita por Salomón, pero leyendo dice que él recopilaba en otras personas la sabiduría y fueron colocadas también aquí. De hecho, él hace referencia a dos personas en específico, que fue Agur y Lemuel, que los nombra en el 30 y 31, y él habla allí de que ellos también aportaron a este libro.
Entonces, este libro es un libro maravilloso, hermanos, de verdad yo les digo que lo lean porque es un libro que nos lleva a nosotros a la práctica. O sea, que no solamente nos quedamos con el conocimiento, sino que nos lleva y nos instruye a que nosotros podamos practicar esto. Vamos a explicar lo que es un proverbio, primeramente. En el versículo 1 dice, ¿verdad?, los proverbios de Salomón. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es un dicho corto, popular. Dice que también es una verdad aprendida y sobre la base de la experiencia propia. Esto es un proverbio. Un proverbio es lo que yo he aprendido y lo que yo voy a poner en práctica. ¿Ok? Es una verdad de valor moral, ético y espiritual. O sea, es un libro que no solamente ve al hombre desde un solo punto de vista, sino que ve al hombre holísticamente. O sea, que te ayuda a que tú puedas tener buenas relaciones a nivel personal, pero también te lleva más allá, que es a nivel espiritual. ¿Ok? Vamos a seguir. ¿Qué significa para entender? En el segundo versículo dice, para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es entender? Quiero darle estos versículos, estos conceptos para que ustedes puedan entender lo que les voy a hablar. Entender es un término a nivel hebreo, si lo buscamos a nivel hebreo, se refiere no solamente al entendimiento intelectual, sino que va más allá de eso. O sea, que es lo que nosotros ponemos en práctica. Cuando yo entiendo, cuando yo tengo una palabra que digo, yo la entiendo, es porque yo estoy practicándola. Entonces, a nivel hebreo dice que la palabra entender se basa en la experiencia. Me explico. Usted es un profesional, usted fue a una universidad, usted tomó todo ese conocimiento intelectual, pero usted no lo puso en práctica. ¿Usted entendió? Usted no entendió. Si usted, en este caso, mi profesión, soy enfermera, me enseñaron cómo se colocaba una inyección, pero cuando yo voy a la práctica no lo puedo hacer, entonces yo no entendí. Eso es entendimiento, cuando yo practico lo que he aprendido. ¿Ok? Si un chef va a estudiar y cuando viene acá, vamos a hacer una ensalada, yo no la sé hacer, no entendió. ¿Es así? Es así. Entonces, así con cualquiera de las cosas intelectuales que nosotros hemos recibido. Es un aprendizaje. Pero proverbio no solamente se queda allí, sino que va más allá. Sino que nos pone a nosotros a pensar lo que yo aprendí aquí en la palabra me dice a mí que yo no debo mentir, pero yo sigo mintiendo. ¿Será que yo entendí lo que decía la palabra? No lo entendí porque sigo haciendo lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿entendemos qué es entender? Sí. Ajá, más abajo dice, vamos a seguir leyendo, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Qué es sagacidad? En algunas Biblias dice, de otras versiones dice prudencia. Entonces sagacidad significa prudencia. Dice, para darle prudencia a las personas en su actuar y en su vivir. Y simple son aquellas personas, cuando hablamos de simpleza, son aquellas personas descuidadas, aquellas personas que no han prestado atención. Entonces, vean ese versículo que dice, para dar sagacidad, o sea, para dar prudencia. ¿A quiénes? A los simples, a los descuidados, a los que no prestan atención a las amonestaciones y a la palabra de Dios. ¿Ok? Seguimos. Entonces, más o menos tienen conceptos claros de lo que vamos a hablar en esta mañana. En los versículos 2 y 3 de lo que acabamos de leer, habla de lo que es la sabiduría y nos dice a nosotros, ¿verdad? Nos explica todo esto, qué es entendimiento, qué es aquello y qué es lo otro. La sabiduría, hermano, no es nada más que la inteligencia moral y espiritual. ¿Pero en qué? En experiencia. O sea, ser sabio es ser inteligentes. No moralmente nada más, sino espiritualmente. O sea que esto es sabiduría. Cuando yo empiezo a poner en práctica cada una de estas cosas, lo que pasa es que nosotros vemos una persona que ha estudiado mucho, que tiene diplomados, doctorados,
Bueno, a mí me gusta estudiar, he estudiado mucho, tengo muchas cosas, pero eso no me hace a mí ser sabio. Eso a mí no me hace ser sabio. La palabra dice, y Proverbio dice, que la sabiduría va más allá de eso. O sea, ser sabio es tener el conocimiento de Dios, es practicar lo que ha aprendido en la palabra. Eso es la verdadera sabiduría. No solo es lo intelectual, sino que tiene que ir acompañado ¿de qué? De lo espiritual. Ustedes ven personas con mucho conocimiento y muchas veces no tienen sabiduría. Solo tienen un conocimiento aprendido. ¿Por qué tienen un conocimiento aprendido? Porque no saben mantener buenas relaciones con las personas, no saben dirigirse a las personas. O sea, cuando usted empieza a ver todas esas cosas, usted dice, bueno, este tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. La sabiduría va más allá de todo esto. ¿Estamos claros? Ok. Seguimos. Entonces, como les decía, en Mateos 7:24, Jesús dice claro, dice que si nosotros, ¿verdad?, tenemos un fundamento o tenemos una palabra, yo se los voy a parafrasear, ustedes lo pueden buscar ahí en su Biblia. Dice, Jesús dice que una persona sabia es el que escucha, ¿verdad?, pero pone en práctica lo que ha aprendido. ¿Dice eso o no dice eso? Dice eso. Yo lo estoy parafraseando, ¿no?, para no ahondar mucho, pero es eso. Si tú tienes un conocimiento y tú no lo pones en práctica, de nada te sirve. Nosotros acá en Cristo Hoy hay un material buenísimo que al final lo vamos a explicar, que es de conocimiento, de disciplina, y que nos ayuda a nosotros ¿qué? A ponerlo en práctica. Entonces eso es lo que el Padre nos está pidiendo a nosotros. ¿Cómo crecemos? Porque estamos hablando acá, el título que les acabo de decir es cómo crecer en sabiduría y entendimiento. Ajá, entonces, ¿cómo crecemos? Nos podremos hacer esa pregunta y decir, ¿por qué es tan importante recibir instrucción? Si yo con ir a la congregación, sentarme cada domingo, ir a la célula si va a la célula, venir el jueves y escuchar, ya con eso me basta. No, hermano, nosotros tenemos que ser instruidos y todos debemos ir a la par. No pueden ir unos por un lado y otros por otro lado. Todos tenemos que ir en la misma dirección. Todos tenemos que tener conocimiento y tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios, que es donde hay sabiduría y conocimiento, sabiduría y crecimiento. A través de esto es lo único donde nosotros podemos recibir esto. Entonces, ¿por qué es tan importante recibir instrucción en la palabra de Dios? Porque nos hace crecer, hermano. Es lo único que nos puede hacer a nosotros crecer. No en estatura, pero sí en conocimiento. No en estatura, pero sí en práctica. Que cuando alguien me vea allá afuera, pueda decir, este hombre o esta mujer de verdad que es sabia. Porque están viendo en mí una condición diferente a la que quizás tenía anteriormente. Entonces, aquí también se habla, ¿verdad? En el versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que entender qué es la palabra consejo. Consejo significa instruir. Consejo significa disciplinar. Consejo significa, en algunas versiones y en el Antiguo Testamento, para ellos era castigar. Entonces, si nosotros no tomamos el consejo de la palabra, nosotros no vamos a crecer. Entonces, Proverbio es un libro, como les decía a ustedes, para liberarnos de cosas, para autorrealizarnos, para poder nosotros decirle a otro cómo dirigirse en la vida, no solamente en las cosas de Dios, en la vida, en la sociedad, en tu hogar. Entonces, Proverbios, que es lo que estamos hablando ahorita, es un libro, de verdad, hermanos, yo los invito a que ustedes cada mañana léanse, aunque sea un proverbio.
y ustedes van a ver cómo van a crecer, no solamente en conocimiento, sino hasta en léxico. Van a aprender a tener relaciones buenas con su familia. Van a aprender a tener relaciones buenas en sus empresas o en donde ustedes trabajan o donde ustedes estudian. Van a ser totalmente diferentes. Entonces, en Proverbios nosotros muchas veces podemos ver padres, ¿verdad? Aquí hay un consejo para los padres, hay un consejo para los padres. En Proverbios 13:24, también se lo voy a parafrasear, dice que el que detiene su castigo o la corrección a su hijo, lo aborrece. O sea, si yo no corrijo a mi hijo, yo no lo amo. Y dice más adelante, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Entonces muchas veces malentendemos lo que es la palabra corrección y agarramos a un muchacho a palo limpio. Eso no es corrección, eso es castigo. Eso es una manera de decirle a ese niño cosas a través de ese palo, cosas que no sabemos que pueda entender él. El disciplinar o el corregir va más allá. Tampoco es que dejemos haga todo, porque aquí Proverbio nos lo dice claro. El que detiene el castigo a su hijo no lo ama, mas el que lo ama lo corrige. ¿Están de acuerdo los papás y las mamás conmigo en esto? Sí. Entonces nosotros tenemos que aprender a corregir para que no sean castigados y corregidos allá afuera. Nosotros somos los responsables de la sociedad. Nosotros somos responsables del producto que estamos enviando allá afuera. No es el maestro, somos nosotros como padres. La sociedad está como está, ¿por qué? Porque el producto que se ha enviado afuera es un producto de mala calidad. Y de mala calidad porque nosotros no tomamos esta palabra, porque no corregimos, porque no educamos, porque no disciplinamos. Y muchas veces nos vamos, es que yo fui así, a mí me criaron así, yo tuve una vida de tal manera, yo tuve una vida de... No, pero cuando tú eres sabio y vas a la palabra de Dios y consigues esto, o sea que una persona que conoce a Dios y no actúa en corrección para sus hijos, entonces ha perdido el tiempo, porque lo primero que indica la palabra es que yo tengo que aprender a corregir. Eso es amor. Y quizás ustedes ven al pastor, al padre espiritual de esta casa o de cualquier casa donde nos congregamos, que está corrigiendo y nos molestamos un poco, pero él está haciendo lo que dice la palabra, está amonestando, está corrigiendo, está disciplinando, porque esa persona tiene una responsabilidad. ¿Ante quién? Ante el Padre, porque el Padre le ha entregado un pueblo. ¿Para qué? Para que caminen en rectitud, para que crezcan en conocimiento, para que sean sabios en la experiencia. Entonces, muchas veces nos molestamos, pero esa exhortación, que la palabra exhortación lo que significa es animar, levantarte, decirte, ven, yo te ayudo. Entonces tenemos que tener cuidado a veces cuando creemos que es que nos están haciendo daño. A veces nos están haciendo el bien y nos están ayudando a levantar. Eso es disciplina, eso es corrección, eso es consejo, eso es amar. Para yo poder adquirir sabiduría, tengo primero que abrir ¿qué? Mi mente. Si yo no abro, por eso que la palabra dice que nosotros tenemos que renovar la mente cada día. Si yo no abro mi mente, yo no voy a crecer espiritualmente. Si yo no permito que a mi mente entren cosas sabias, yo no voy a crecer. Hermanos, podemos venir muy llenos de conocimientos intelectuales, pero si yo no busco el conocimiento de la palabra, el Señor no me va a entregar nada para yo administrarlo. El Señor no me va a entregar ningún ministerio, ni me va a entregar ningún servicio para yo hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque primero tenemos que comenzar renovando nuestra mente. ¿Y dónde podemos renovar nuestra mente? A través de la palabra
de Dios. Si yo no me permito renovar mi mente a través de la palabra de Dios, Dios no me va a entregar a mí nada. Porque todo lo que yo tengo que llevarle a otro tiene que estar sustentado, ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo crecemos espiritualmente? A través de la palabra. Hermano, nosotros decía Pablo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ansiar, o sea, querer esos dones, querer esos ministerios, anhelarlos. Si yo anhelo servir, hermano, yo tengo que estar conforme a lo que dice la palabra. Yo no puedo llevar cosas distorsionadas a otras personas. Un conocimiento intelectual solamente no funciona. El conocimiento tiene que ir acompañado de la palabra de Dios, de sabiduría. Yo puedo ir a cualquier parte y enseñarles muchas cosas de lo que yo sé, pero si no llevo esto en mí, no es necesario que yo me ponga a decirles la palabra dice y esto, no. Pero el hecho de yo saber hablar en sabiduría, yo puedo decirle a esas personas que Dios está hablando a través de mí. Entonces, hermanos, si usted anhela servirle a Cristo, usted tiene que tener primero el conocimiento de la palabra. Usted tiene que experimentar lo que Dios quiere que usted experimente. Usted tiene que practicar lo que la palabra dice. Si no, usted no va a crecer en sabiduría ni en entendimiento. Crecer es poner en práctica cada una de estas palabras. Es vivirlas. Es conocerlas. Eso es realmente lo que es crecer en sabiduría y en entendimiento. Si no hacemos eso, nosotros nos vamos a quedar chiquitos, nos vamos a quedar enanos. Y si tomamos el conocimiento, solamente crecemos, nos ponemos hidrocefálicos, pero no los practicamos o no los multiplicamos, tampoco funciona. Porque la palabra dice que nosotros tenemos que, ¿qué? Que multiplicar. Por eso es el material que trabajamos acá. Un material excelente, que es el mentoreo. Porque el mentoreo nos ayuda a crecer y nos ayuda ¿a qué? A multiplicarnos. Porque eso es lo que pide la palabra. Practica. Conoces y practica. Seguimos. ¿Qué requiere esto? Lo primero que requiere es que tengamos realmente un espíritu educable. La palabra dice en otro proverbio, vamos a leerlo. En el Proverbio 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no lo creemos saber todo. Si alguien viene a decir, no, es que ya yo sé eso. La palabra dice, fíate del Padre y no en tu propia prudencia. No quiere decir esto que tú no tengas confianza en ti mismo. Tienes que tener confianza en ti mismo. Pero tienes que tener una confianza absoluta en el Padre. Porque de Él proviene todo. O sea, yo puedo tener todo el conocimiento, pero si alguien me va a decir algo, un hermano, mi pastor, un líder, y yo le voy a decir, no me digas nada porque ya yo me sé eso, estoy actuando ¿en qué? En mi propia prudencia, en mí mismo. Vamos a leer el otro versículo. Dice, reconócelo en todos tus caminos, porque Él endereza tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Vean lo importante que es ser sabio. Tiene hasta una recompensa para nosotros. Aquí dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Ser sabio nos permite a nosotros no meternos en problemas. Ser sabio nos permite a nosotros estar sanos físicamente, porque sé que voy a comer, que voy a beber y que no debo hacer. Ser sabio no solamente, como dice aquí, nos ayuda a tener una salud buena. Entonces, la sabiduría no solamente es para el conocimiento, la sabiduría va más allá de eso. Seguimos.
El peligro de la autosuficiencia. ¿Por qué no debemos ser autosuficientes? Como dice ahí, no te apoyes en tu propia prudencia, sino que confía plenamente en Él, en lo que vas a hacer. Esta actitud muchas veces nos hace a nosotros detestable, primero ante Dios y detestable para muchas personas. Hay personas que tienen la opinión de algo, quieren decir algo y uno inmediatamente le calla la boca y le dice, eso no es así. Eso es así, así y así, porque yo creo que yo me lo sé todo. Yo soy mejor que todo el mundo y yo me lo sé. Y no permito que las demás personas puedan opinar y puedan hacer las cosas. Es importante que nosotros aprendamos a no ser prudentes en nuestra propia opinión, sino que aprendamos a escuchar antes de nosotros dar una opinión a algo. Entonces, hermano, una de las cosas importantes que yo quería traer en esta mañana era que nosotros tenemos que aprender de otros, a aprender de la palabra, a aprender a conocernos primero a nosotros mismos. Yo siempre le digo a mis hermanos en la congregación que hagamos inventario de nuestras vidas. Y el inventario no es nada más del closet, hermano. Nosotros tenemos que hacer inventarios en nuestras vidas. ¿Qué es inventario en nuestras vidas? Yo tengo que revisar qué es lo que no está funcionando en mi vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo crecer en mi vida que no funciona? Yo tengo que revisar, mira, en mi vida hay esto, hay esto, hay esto. Hay rabia, hay descuidos, hay chisme, murmuraciones. En mi vida hay odio, en mi vida hay falta de perdón. Y cuando empiezo a hacer ese inventario, me doy cuenta que tengo que revisar muchas cosas en mi vida y que he dejado de ser sabio, que he sido prudente en mi propia opinión, que no le he permitido al Padre que maneje mi vida, sino que he manejado mi vida a mi antojo. Cuando yo empiezo a hacer este inventario, le voy a decir algo, empiezan las cosas a cambiar, porque una de las cosas importantes es que nosotros le pedimos al otro que cambie, y el que tiene que cambiar somos nosotros. Si yo cambio, ahorita cargan una publicidad mucho de esa, si tú cambias, cambia lo que está, es verdad. Si yo cambio, lo que está a mi alrededor va a cambiar. Entonces la sabiduría nos provee a nosotros eso, nos da ese resultado de poder traer cambios reales a nuestras vidas. Yo en esta mañana quiero presentarles algo maravilloso que esta organización, ¿verdad?, que esta congregación ha adquirido, que es el mentoreo. El mentoreo nos hace a nosotros ser disciplinados. Yo mentoreo a alguien que dice que esto es como oro en polvo. Yo estoy fascinada con las personas que yo estoy mentoreando. De verdad que estoy fascinada. Son mujeres que de verdad Dios les habla. Son mujeres que se pueden apreciar que Dios las está haciendo crecer, que Dios les está poniendo a ellas realmente sabiduría y entendimiento. Cada vez que yo me acerco a una de ellas a mentorearla, salgo satisfecha, agradecida de Dios de que este material ha hecho en ellas grandes cosas. Hermano, yo en esta mañana te vengo a explicar por qué es importante hacer el mentoreo. Si yo quiero crecer en sabiduría y en entendimiento, tengo que empezar leyendo la Biblia. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no puedo leer la Biblia, hermanos, porque cuando la empiezo a leer me emboto, no la entiendo. Bueno, esta herramienta, que es el mentoreo, nos permite a nosotros tener una guía de cómo yo voy a leer la Biblia. Nos va a permitir día a día poder tener una conexión con el Padre. Primero, porque para poder leer la Biblia yo tengo que orar, hermano. Yo no me puedo poner la Biblia sin orar, porque yo tengo que pedir el entendimiento ¿de quién? Del Espíritu. Y cuando yo le digo al Espíritu, ayúdame, Señor, en lo que voy a hacer, hasta la pregunta más difícil, que usted cree que es difícil, el Padre le va a dar la respuesta. Y no es porque lo estoy diciendo yo. Las personas que yo mentoreo me dicen, yo no tenía la respuesta. ¿Y saben qué?
el Espíritu me la dio. Hermanos, yo les voy a presentar a ustedes ahorita, como dice una de mis mentoreadas, oro en polvo. Esto es maravilloso. Esto nos ayuda a nosotros a crecer. Esto nos ayuda a nosotros a ser sabios. Esto nos ayuda a nosotros a ser entendidos. Y les voy a explicar. Cada libro, ellos son 3 libros, y cada libro tiene aproximadamente 13 lecciones. Y en cada una de esas lecciones nos permite a nosotros conocernos, nos permite a nosotros ver cuáles son nuestras debilidades. Muchas de las personas que están haciendo el mentoreo me dicen, wow, pero es que la que viene ya la estoy viviendo. Porque es como que estoy viviendo cada una de esas lecciones. El primero de los libros comienza con el tema de la decisión más grande de tu vida. Ahí te das cuenta tú por qué decidiste conocer a Dios. O sea, porque yo tomé esta decisión, Señor. Y ahí la vas a ver. Después te dice, prepárate a vivir el encuentro personal con Dios. Y así te va llevando cada día a saber. Dios te va a dar lo que necesitas, hermano. Los que están haciendo mentoreo, ¿están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo? Nos da lo que necesitamos. Él tiene un propósito. Vamos a leer los propósitos del mentoreo. El mentoreo lo que nos enseña primeramente es a ser autodisciplinado. Esto usted no lo va a llevar porque es una sola lección por día. No le va a llevar a usted ni una mañana siquiera. Usted se para a las 6 de la mañana y yo creo que en media hora, si usted realmente tiene una conexión con el Padre, en media hora usted hace este mentoreo. O sea, el día. Entonces, el propósito del mentoreo. Vamos a leer el propósito del mentoreo. Primero, nos ayuda a ser autodisciplinados, a ser ordenados. Es importante que nosotros seamos ordenados. Dios le gusta el orden. El desorden para Dios, Él le gusta el orden. Porque desde que Él comenzó a hacer las cosas en la tierra, ¿qué fue lo primero que hizo? Él no dijo, Él no tiró todo ahí. No, Él fue día a día. Entonces vea que esto está diseñado día a día. 6 días, ¿y qué dice la palabra? Descansó el 7º. Esto también es lo mismo. Es día a día, porque es un Dios de orden. Entonces, el primer propósito, como les dije, es ser autodisciplinado y responsable. La responsabilidad para Dios es importante. Usted tiene 5 días para hacer el mentoreo y el día 6 para reunirse con el mentor. ¿Y sabe lo bueno del mentoreo? Que usted tiene una persona que los guía. Ustedes no andan solos, tienen un mentor para guiarlo, no para resolverles los problemas. Ese mentor va a ser solamente el guía, el que los va a llevar de la mano. ¿Para qué? Para que usted más adelante sea ese mismo mentor que va a mentorear a otro, porque esto tiene que ser multiplicado. ¿A cuántas personas preparó Jesús? A 12 personas. Y esas 12 personas que hicieron, revolucionaron el mundo. O sea que aquí hay más de 12, o sea que podemos revolucionar a Valencia. Enseñarle a las personas y decirle, mira lo maravilloso que yo estoy haciendo. El otro propósito dice que aprendemos a depender de Dios. No vas a depender del mentor, no vas a depender del pastor, vas a depender de Dios. Ese va a ser tu dependencia. El Espíritu Santo es el que te va a guiar, es el que te va a dar la respuesta, es el que te va a decir qué vas a hacer. Después dice que te enseña a ser fiel y leal a Dios y a las autoridades delegadas. Nadie que está aquí delante de ti como autoridad, en este caso el mentor, el líder o el pastor, es delegado por Dios. Dios es el que escoge las personas que van a ser tu guía. ¿Cuál es el otro propósito? Es ser transparente.
En el mentoreo no solamente vamos a dar una lección, hermano. En el mentoreo nosotros vamos a expresar lo que está dentro de nosotros, nuestras situaciones, vamos a liberarnos. Y ese guía que está ahí nos va a ayudar a ser libres. El mentoreo nada más no es una lección, hermano. El mentoreo va más allá de eso. El mentoreo va a traer sanidad a tu vida. Porque ese mentor que está ahí te va a escuchar, te va a orientar, te va a disciplinar. Eso es lo que es el mentoreo. No solamente es una lección que es por ser, es una lección con aprendizaje. Aprendes a andar en el Espíritu. ¿Por qué aprendes a andar en el Espíritu? Porque tú tienes que cada mañana o cada día o cada noche, no sé, la hora en que tú hagas el mentoreo, ser dirigido por el Espíritu Santo. Segundo, te ayuda a reproducirte espiritualmente. Reproducirte espiritualmente es lo que te estoy diciendo. Yo te mentoreo a ti y tú vas a mentorear a otro. Y esa es una cadena, ¿verdad? Cada uno va a ir mentoreando a otro. Entonces nos reproducimos espiritualmente. Aparte de eso, empezamos a buscar nuestro puesto en el cuerpo de Cristo. Hay una visión de Cristo hoy. Yo voy a buscar cuál es mi lugar allí. Alguno, les decía la persona que vino la semana pasada, ¿verdad? La maestra que vino la semana pasada, que cada uno tiene un don. ¿Y es para qué? Para que funcione dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, el mentoreo te va a ayudar a captar cuál es tu lugar dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Cristo, porque tú eres parte de esa iglesia. Y por último, dice que vas a recibir todas las orientaciones bíblicas que te cuestan tanto leerlas por sí solo. Aquí vas a recibir todas esas orientaciones bíblicas. Entonces, este es la respuesta a lo que yo les estoy hablando. ¿Cómo crecer en sabiduría y entendimiento? Hermano, tú tienes una herramienta aquí en Cristo hoy. Una herramienta que te va a ayudar a ti a crecer en sabiduría y en entendimiento. Otro, lea los proverbios, hermano. Los proverbios te ayudan a ti a ser personas diferentes, personas de valor, personas con ética, personas crecidas espiritualmente. Hermano, de verdad, esto es corto lo que traía en esta mañana, y lo que quiero animarlos a ustedes es a que empiecen a disfrutar de las cosas que Dios quiere para ustedes. Que empiecen a disfrutar. Yo les decía el jueves a unas personas aquí, ¿verdad? Que ustedes disfrutan de maravilla. Tienen un local, tienen sillas que ninguno de ustedes la compró. Entonces aprovechemos lo que está acá, lo que Dios les ha regalado. Dios les ha regalado a ustedes cosas maravillosas. Hay congregaciones que no tienen ni siquiera dónde congregarse, y aún así están en una plaza, en un galpón que les prestan o que les alquilan, pero están allí buscando la presencia de Dios. Hermano, lo que ustedes tienen, disfrútenlo. Así que de verdad les invito a que crezcan en sabiduría y en entendimiento. Sean sabios. Y la sabiduría está en que nosotros busquemos realmente la presencia de Dios, y el entendimiento a través de este material que hoy se los presento, que yo sé que muchos lo conocen, no sé si no todos lo conocían, pero es importante que nosotros todos tengamos la misma mentalidad, que hablemos lo mismo, que cuando salgamos allá afuera digan las personas de Cristo hoy, wow, qué sabiduría tienen, porque no es una sabiduría terrenal, es una sabiduría espiritual.